Señor les bendiga, amada iglesia. Les ruego que por favor me acompañen en oración. Vamos a orar, a colocar este espacio en las manos benditas de nuestro Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, por los méritos suficientes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, pues tú, Señor, eres digno. Padre, te rogamos hoy, unánimes como tu pueblo, que por favor bendigas tu palabra, que permitas que tu palabra pueda hacer eco en nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a través de ella, para que siempre sea lumbrera a nuestros pies. Ayúdanos a que podamos seguir perseverando, Señor, en el camino de la fe, con gozo, con agradecimiento. Hoy que tú nos permites en tu gracia poder disfrutar de un día más que es tu día, para que podamos, Señor, alabarte, glorificarte y bendecir tu nombre, Señor, con alegría y con gozo. Que nos regales la bendición de poder ser edificados, de poder ser exhortados, de poder, Señor, ser alentados a seguir adelante en el camino, en este peregrinaje, Señor, tan difícil. Te rogamos, Padre, que no tengas en cuenta mis limitaciones y que me ayudes para que yo pueda exponer tu palabra con fidelidad. Guárdame del error, de la herejía y ayúdame para que tu palabra cumpla tus propósitos eternos, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito, glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hoy, mis hermanos, que celebramos la Cena del Señor, quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando tenga el pasaje, por favor, se coloca sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido. Leo para ustedes la bendita palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar asiento, amado hermano. Este pasaje es quizás un pasaje de los más citados y de los más memorizados que encontramos en las Escrituras, y nos declara de una manera muy específica, nos proclama a gritos ese asombroso amor que Dios tuvo para con nosotros los pecadores en la persona de Jesucristo. De manera que mi oración al Señor, que me permita poder hoy proclamar su inmensurable amor con claridad a su iglesia, y que pueda gritarle a todos los que nos escuchan que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esta mañana vamos a considerar cómo esa fuente de vida se abrió con el asombroso amor de Dios. Y ese será el título de nuestro sermón en nuestra mañana, porque precisamente veremos, hermanos, en una exhibición de Cristo en su gloria esencial y mediadora. Y hoy que celebramos la Cena del Señor, recordar por qué. Porque nos amó. Nuestro sermón vamos a desarrollarlo
bajo 3 epígrafes. Primero de ellos es el amor de Dios como fuente de misericordia. Segundo lugar, el amor de Dios en el plan de salvación. Y por último, el amor de Dios y sus receptores. Esos serán nuestros 3 epígrafes. El amor de Dios como fuente de misericordia. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es quizás, mis hermanos, uno de los temas que más se habla en las iglesias en el mundo. Y ese amor es una cosa, por supuesto, maravillosa. Esencialmente, cuando nosotros lo vemos volcado sobre un mundo perdido, un mundo arruinado y un mundo absolutamente culpable como el nuestro. ¿Qué había en el mundo para que Dios lo amara de esa manera? Esa es la pregunta. ¿Qué había aquí? No había nada amable en él. Solo basta, hermanos, que echemos una mirada hacia afuera para evidenciar precisamente la enemistad que existe en el mundo contra Dios. ¿Qué encontramos nosotros en el mundo? Estará de acuerdo conmigo que lo que encontramos siempre es odio hacia Dios, aunque muchos niegan sentir odio hacia Dios. De hecho, la mayoría de las personas aseguran que creen en Dios. La mayoría de las personas aseguran que aman a Dios. Pero lo que vemos, lo que por la misericordia de Dios nos ha dado discernimiento a través de su Santo Espíritu, es precisamente un odio hacia Él, un odio hacia su palabra, un odio hacia su verdad, desprecio hacia su santa ley, una rebelión en contra de sus mandamientos. Esas son las cosas que encontramos en este mundo. Y esas fueron las cosas que Dios vio. Dios vio eso. Sin embargo, el texto nos dice que Dios amó al mundo, lo amó de tal manera que aún el apóstol Juan no podía decirnos cuál era la inmensidad de ese amor, pero lo amó de una manera tan grande, tan divina, que dio a su Hijo, a su unigénito, para que redimiera y para que juntara del mundo a un pueblo para su alabanza. Hermanos, ¿de dónde vino ese amor de Dios? No de nada externo al propio Dios, por supuesto. El amor de Dios surge de Él mismo. Él ama porque su naturaleza es hacerlo. Recuerden que ese es uno de sus atributos más preciosos. Dios es amor. Pero ¿de dónde vino? Nada sobre la faz de la tierra pudo haber causado o ameritado tan inmensurable amor. Antes, por el contrario, había mucho en el mundo que ameritaba precisamente su desagrado, no su amor. Su desagrado, su ira. Entonces, ¿por qué ese amor? ¿Por qué? Dios amó, hermanos, y parece simple la respuesta, porque quiso amar. Cuando nos preguntamos por qué Dios amó a tal persona, tenemos que regresar a la respuesta que nuestro Salvador dio en Mateo capítulo 11, versículo 26, cuando respondió: sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, Dios tiene tal amor en su naturaleza que voluntariamente desea dejarlo fluir hacia un mundo que está pereciendo a causa del pecado. Y cuando ese amor fluyó, era tan profundo, tan ancho, tan fuerte, que ni siquiera el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, podía calcular esa medida. No podía decir cuánto era ese amor. Por eso es que nos regaló esas palabras: de tal manera, dejando que nosotros intentáramos medir conforme vemos o vamos percibiendo más y más de ese asombroso amor. Ahora bien, ese grandioso amor de Dios quiso manifestarse, mis hermanos, en un mundo que tristemente se había extraviado.
El mundo se había perdido a sí mismo. El mundo fue juzgado y condenado. El mundo fue entregado a perecer por causa de los pecados, por causa de la iniquidad. Y tenía una necesidad apremiante que alguien lo salvara, que alguien lo redimiera. La caída de Adán y sus consecuencias, esas abrieron un amplio espacio para que de esta manera el amor de Dios, el amor inescrutable de nuestro Creador, se mostrara precisamente en medio de esas ruinas que habían en nuestra humanidad caída. Es así mismo, hermanos, como Dios el Padre precisamente manifiesta ese amor sobre sus hijos, sobre los hijos de los hombres, porque el alcance de su amor abarca todos los rincones, absolutamente todas las razas. El objeto de ese amor es precisamente rescatar a los hombres, a su pueblo, para que no descendieran al infierno, y el resultado de ese amor fue precisamente encontrar un rescate, una salvación para ellos. ¿Y por qué? La depravación humana, hermanos, la depravación del hombre fue el motivo precisamente de la introducción de ese amor. Únicamente Dios pudo haber planeado y pudo haber suministrado salvación. Así que por medio del plan de misericordia y el grandioso don que se requería para poder llevar a cabo ese plan, el Señor encontró el medio para poder manifestar sin límites a pecadores culpables como tú, como yo, salvación. De manera que es, sin dudar, la negrura de nuestros pecados lo que hace resaltar mucho más el fulgor de la línea de ese amor inmensurable de nuestro Dios. En esto consiste el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, los hombres que aman mucho seguramente están listos para poder dar mucho por los que aman. Eso es algo que quizás nadie pone en discusión. De hecho, pueden medir la verdad de ese amor a través de sacrificios y a través de renuncias que voluntariamente hacemos. Y vemos claramente, por ejemplo, cómo muchos padres dejan de comprar cosas para sí mismos para poder darle a sus hijos. Muchos sacrifican el poder comer para poderle dar comida a sus hijos, el poder comprarse vestido para poderle vestir a sus hijos, etcétera, para que a sus hijos no les falte nada. Pero consideren cuál fue el regalo que Dios dio. No podríamos encontrar la expresión correcta si intentáramos explicar completamente lo que esta bendición significa para nosotros. De manera que únicamente los voy a invitar a pensar en esa sagrada persona que fue dada por el Padre para demostrar ese amor. Su amor para con los hombres. Hermanos, no se trata de algo carente de valor para Dios. Se trata de su unigénito Hijo. Su Hijo amado, en quien, dice la Escritura, estaba perfectamente complacido. Él se complacía en él. Ninguno de nosotros, hermanos, ha tenido un hijo así ni lo tendrá. Nuestros hijos son pecadores, hijos de hombres imperfectos y pecadores. El Padre dio a su Hijo puro y sin mancha. Él dio parte de sí mismo, dio a aquel que era uno con él. Cuando el grandioso Dios dio a su Hijo, estaba dando parte de sí mismo, porque Jesús en su naturaleza eterna no es menos que Dios, y eso lo hemos visto acá. De manera que podemos decir con certeza que cuando Dios dio a Cristo por nuestra causa, se estaba dando a sí mismo. Y les pregunto, hermanos, ¿quién puede medir ese amor? ¿Quién puede medir un amor como ese?
Nosotros que somos padres podemos juzgar cuánto amamos a nuestros hijos. Díganme los padres que están aquí presentes, ¿quién de ustedes podría entregar? Y díganlo con toda honestidad, ¿quién de ustedes podría entregar a sus hijos a la muerte para salvar a sus enemigos? ¿Quién? Dígame algún padre aquí presente que tenga un solo hijo. Uno solo. Su único hijo. Dígame y juzgue usted cuánto ama a su hijo. ¿Cuánto ama a ese único hijo que usted tiene? Imagínese por un solo instante de su vida tiene que entregar a su hijo, a su único hijo, a la muerte para verlo morir de una manera cruel, de una manera despiadada, por personas que no lo merecen, por delincuentes, por criminales. Por eso, hermanos, no podemos dejar nunca de mencionar el valor y sobre todo el amor, por ejemplo, que tuvo Abraham hacia Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. No hubo una mayor prueba de amor para Abraham hacia Dios que cuando no vaciló en entregarle a su propio hijo, a su único hijo, a su amado Isaac. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, carecemos de ese valor? Y sobre todo carecemos de esa lealtad. Y ciertamente, amada iglesia, no puede haber una mayor manifestación de amor que la del Padre Eterno al entregar a su Hijo unigénito a la muerte por viles pecadores como nosotros. Si ningún padre está dispuesto a perder un hijo, como lo hemos evidenciado aquí, y vemos el profundo dolor que esto causa cuando se pierde un ser amado, sobre todo un hijo, hermanos. Yo les pregunto, ¿acaso Dios no le dolió entregar a su Hijo unigénito? ¿Acaso Dios no sufrió al ver a su Hijo siendo azotado, siendo escupido, golpeado, flagelado? Hay una ilustración importante y hay una historia muy popular relativa precisamente al amor de unos padres para con sus hijos. Y fue en una época de hambre en un país de Europa que un padre y una madre se vieron sin absolutamente nada que comer. No había ninguna posibilidad de tener comida ese día y la única posibilidad de preservar la vida de su familia era vender a uno de sus hijos para que fueran esclavos y de alguna manera se pudiera obtener algo de dinero para poder subsistir y para que el resto de la familia pudiera vivir. Así que los padres consideraron el asunto en lágrimas, porque el tormento del hombre se volvió intolerable al verse incapaz de poder proveer y suministrar para su familia. Y las súplicas de sus hijos pidiendo pan, pidiendo comida, rasgaban dolorosamente los corazones de sus padres al ver todo el tiempo cómo sus hijos lloraban por hambre. Y tuvieron que tomar una decisión seriamente, la idea de vender a uno de sus hijos para salvar la vida de los demás. Ellos tenían cuatro hijos. La pregunta entonces era, ¿cuál de ellos debía ser vendido? El padre inmediatamente dijo, ciertamente no debía ser el mayor. ¿Cómo podríamos nosotros vender a nuestro primogénito?, decía. En cuanto al segundo, la madre dijo que era tan parecido a su padre que parecía una réplica de él. ¿Cómo vamos a vender a nuestro hijo si es el que más se parece a ti? Ella nunca se podía separar de su segundo hijo. En cuanto al tercero, era tan parecido a su madre que el padre dijo que él preferiría morir antes de entregar a su hijo para que se convirtiera en un esclavo. Y en cuanto al cuarto, él era el Benjamín de Jacob. Era su último hijo, su amado hijo, y no podía separarse
de él. Finalmente, hermanos, los padres concluyeron que era mejor que murieran todos juntos que separarse voluntariamente de alguno de sus hijos. Y yo les pregunto nuevamente, hermanos, y espero sean francos, ¿no simpatizamos nosotros con estos padres? Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios nos amó a nosotros con tanto amor, y para decirlo con mucha fuerza, pareciera que nos amara más a nosotros que a su propio Hijo. Su amor benevolente no es otra cosa, hermanos, que su deseo, su propósito de salvarnos y hacernos bien. Eso que amen a personas que los aman es entendible, pero amar a personas que lo desprecian, eso es difícil de comprender. Para perdonarnos a ti y a mí, Dios permitió que su Hijo pereciera en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero si deseas ver el amor de Dios en ese gran procedimiento, hermano, debes considerar cómo fue que Él dio a su Hijo. Él nos entregó a su Hijo, como tú lo podrías hacer. Hermanos, Dios mandó a su Hijo al exilio entre los hombres. Lo envió a la tierra, lo envió a aquel pesebre. Allí dormía, donde se alimentaban unas vacas, unos asnos, ahí comía. Y yo quiero que ustedes puedan dimensionar esto que yo les estoy diciendo. El Señor envió al heredero de todas las cosas, al heredero y dueño de todo, al dueño del oro y la plata, para trabajar en el taller de un carpintero, martillando clavos, usando el serrucho, empujando el cepillo. Dios lo envió en medio de escribas y fariseos calumniadores, cuyas lenguas viperinas lo azotaban con miles y miles de calumnias. Dios lo envió a la tierra para que sufriera hambre, sed, en medio de una pobreza tan terrible que dice la Escritura que ni siquiera tenían dónde apoyar su cabeza. Dios lo envió a la tierra para que lo azotaran, para que lo coronaran de espinas, para que le dieran puñetazos, para que lo abofetaran. Y al fin lo entregó a la muerte, y no cualquier muerte, la muerte para un criminal, era la muerte en la cruz. Era la peor, la muerte más deshonrosa. El espectáculo para los peores criminales era la cruz. Él fue allí, crucificado. Contemplen esa cruz por un instante hoy, que celebraremos la cena del Señor y ese memorial que nos recuerda una y otra vez ese sacrificio. Contemplemos por un instante y veamos la angustia de aquel nuestro Señor muriendo en esa cruz. Observen de qué manera el Padre ha entregado a su Hijo unigénito. Eso es solo, hermanos, una manera de poder tener una pequeña dimensión de lo que Dios entregó para rescatar a pecadores viles, despreciables como nosotros. Lo entregó para que fuera hecho maldición por nosotros. Lo entregó para que muriera el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A manera de aplicación, hermanos, yo no puedo entender que ustedes se separen de sus hijos, por ejemplo, para que se vayan a la selva a prestar el servicio militar, ¿verdad? O para que vayan como misioneros al África, o para que se vayan a algún país socialista, comunista o musulmán a servir al Señor. Incluso yo puedo entender perfectamente que entreguen a sus hijos a luchar por alguna causa noble. Si mueren
pues habrán muerto honrosamente por la gloria de Dios. Pero ¿quién de ustedes podría entregar a alguno de sus hijos para que tuviera una muerte como un criminal? Cuando nuestros hijos mueren prestando el servicio militar, siempre dicen murió como un héroe, en honor a su patria, defendiendo, y le hacen honores. Pero ¿quién de nosotros podría entregar a nuestros hijos para que sea muerto, señalado como un criminal, sobre un patíbulo, para que sea maldecido por aquellas personas a que él mismo buscaba bendecir? ¿Quién de ustedes está dispuesto para que sus hijos mueran desnudos, abandonados completamente a la vergüenza? ¿Estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos a morir de esa forma? ¿Acaso no exclamaríamos que no podía dejar ir a mi hijo para que muriera de esa forma? Y seguramente muchos diríamos, no voy a permitir que mi hijo muera de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió una muerte que sus conciudadanos consideraban como una muerte maldita. Dice en Deuteronomio 21, versículo 22 al 23, quiero que me acompañe un momento. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice el pasaje, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y para que los romanos, amados hermanos, para los romanos, para su cultura, esta era la muerte de un esclavo condenado. Una muerte que contenían dos elementos de dolor, de deshonra y escarnio, entremezclados, por supuesto. Y siendo francos, los únicos que merecíamos ese tipo de muerte éramos nosotros. Nosotros que somos culpables de haber violado la santa ley de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pueden dimensionar por un segundo, hermanos, lo maravilloso del alcance del amor de Dios, que Jesucristo haya tenido que morir por pecadores como nosotros? Voy a citar al puritano John Flavel. Él comentaba sobre este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, considere lo que le dio aún a la muerte y el de la cruz, para ser hecho maldición por nosotros, ser el desprecio y el desprecio de los hombres, a los sufrimientos más incomparables que jamás hayan sido infligidos o soportados por nadie. Derrite nuestros afectos, rompe nuestro corazón contemplar a nuestros hijos luchando en los dolores de la muerte. Pero el Señor vio a su hijo luchando bajo agonías que nadie sintió antes que él. Lo vio caer al suelo, arrastrándose en el polvo, sudando sangre, y en medio de esas agonías, volviéndose a su padre y con un grito desgarrador, suplicándole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. De manera que el amor de Dios es la fuente de nuestras mejores misericordias. Es la fuente de esa misericordia bendita. Y la misericordia que fluye de esas fuentes es Cristo,
Cristo mismo. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que el Señor fue entregado a Cristo el día de hoy. Solo tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. Hazlo ahora, aférrate a nuestro Señor Jesucristo. Él es el don gratuito para los que le reciben gratuitamente. Un Cristo con toda su abundancia para que los pecadores vengan a Él. Ahora bien, vemos el amor de Dios como fuente de misericordia. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en entregar a su Hijo? Eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, el amor de Dios en el plan de salvación. Leo nuevamente para ustedes Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el camino de la salvación es extremadamente sencillo de entender. Sí, es sencillo de entender y extremadamente fácil también de practicar. Tan pronto el corazón es llevado a querer y a obedecer, el pacto de gracia difiere tanto del pacto de obras como la luz de las tinieblas. Noten que el pasaje no dice que Dios ha dado a su Hijo a todos aquellos que guardan su ley. Eso no lo dice el texto, sencillamente porque no lo podemos guardar. Y por lo tanto, el don, el regalo, no estaría disponible para ninguno de nosotros. El pasaje dice que nuestro grandioso Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es la fe, entonces, el instrumento que Dios ha escogido para salvar. La confianza en nuestro Señor Jesucristo es el camino seguro para la felicidad eterna. Y repito, la fe no salva. Es Cristo a través de la fe. Es diferente. Es la fe el instrumento, pero la fe sola no salva. Es la fe en Cristo. Cristo salva por medio de la fe. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué significa creer en Jesús? Si usted hace una pregunta allá afuera, repito, seguramente millones de personas que aman y se deleitan en el pecado le responderán que sí creen en Jesús. De hecho, Santiago dice en su capítulo 2, versículo 19, que eso es cierto, que incluso los demonios también creen y aún más tiemblan. De manera que hay personas que creen que Jesús sí existe. Algunos creen que Jesús es verdadero y real. Otros creen, por supuesto, que Él es el Hijo de Dios. Pero para creer de esta forma, no se necesita nacer de nuevo. Para creer que Jesús fue un hombre que existió, para creer que Jesús fue un gran maestro, para creer que Jesús es el Hijo de Dios de una manera cognitiva, histórica, no se necesita nacer de nuevo. De manera que hay una gran diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo. Creerle a Cristo es recibirle, es estar unido a Él. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1, versículos 11 y 12? Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es creerle a Jesús. Aquellos que le reciben, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo, hermanos, que creer, por supuesto, implica algo más que un conocimiento mental o un reconocimiento. Implica el hecho de recibir algo espiritualmente. ¿Qué significa creer en Jesús? Es en primer lugar, hermanos, que ustedes den su asentimiento, es asentir, su asentimiento firme y de corazón
a esta gran verdad. Pastor, ¿cuál verdad? Que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que se pusiera en el lugar de los hombres culpables, y que Dios volcó en él las iniquidades de todos nosotros para que él recibiera el castigo merecido por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, habiendo sido hecho maldición por causa nuestra. Esa es la gran verdad. Creer en Cristo es creer de todo corazón a la Escritura cuando nos dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la gloriosa doctrina de la sustitución. De la sustitución. Y mi oración, hermanos y amigos, es que ustedes pudieran sentir ese gozo de esta verdad y pudiéramos estar agradecidos de un hecho tan bendito se ha revelado, hermanos, por el propio Dios a nosotros. Debemos admirar ese plan de salvación a los pecadores, admirarlo de una forma agradecida. En este plan perfecto, por supuesto, el pecado no queda impune. No fue un indulto, hermanos, lo que Dios nos dio. Dios castigó el pecado en la persona de Jesucristo. Y la misericordia es otorgada al culpable. Es Cristo la misericordia. En Cristo esa misericordia, hermanos, es sostenida por la justicia. Y la justicia es satisfecha por un acto de misericordia. De manera que este es un punto muy importante y central en la fe, dar un asentimiento de corazón al hecho de que Jesús fue entregado para que sufriera en lugar nuestro. Estar de acuerdo con toda nuestra alma con esta forma de salvación. En segundo lugar, creer en Jesús también implica que aceptemos estas verdades para nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? En el pecado de Adán, hermanos, nosotros no pecamos personalmente, ¿cierto? Porque en ese entonces ni siquiera existíamos. Sin embargo, nosotros caímos en Adán porque voluntariamente hemos endosado y adoptado el pecado de Adán. Como nuestro representante, todos nosotros sufrimos las consecuencias de su desobediencia. Hemos puesto nuestras manos, por decirlo así, sobre el pecado de Adán y nos hemos apropiado de ese pecado al cometer nuestros pecados personales. Así fue, hermanos, que perecimos por el pecado del otro, por el pecado que nosotros voluntariamente adoptamos y endosamos. Ahora bien, de la misma manera, en vista de la incapacidad total en la que nos encontramos por ese pecado, debemos ser salvos también por la justicia de otro. Justicia que debemos aceptar y que debemos apropiarnos, así como nos hemos apropiado del pecado. De esa misma manera nos debemos apropiar de la justicia de Cristo. Jesús ha ofrecido una expiación y la expiación se convierte en nuestra cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos mueve a que aceptemos el poner nuestra confianza en Jesús, en el Señor. De manera que primero viene el estar de acuerdo con la verdad. Yo creo firmemente lo que dice la Escritura. Y luego viene la aceptación de esa verdad aplicada a uno mismo. Y por último, hermanos, un simple confiarse enteramente en Cristo como nuestro sustituto. Nuestro sustituto. La esencia de la fe
es la confianza, la dependencia, la seguridad. Arrojen lejos cualquier otra confianza, hermanos, de cualquier tipo, excepto la confianza en Jesús. No permitamos ni la menor sombra de confianza en nosotros mismos o en lo que podamos hacer, o en cualquier otra cosa que podamos pensar. Pero debemos siempre asirnos con todas las fuerzas de nuestro corazón a esa confianza en Jesús. Mirar únicamente a Cristo, mirarlo a Él, a quien Dios ha establecido como propiciación por el pecado. Vemos entonces el amor de Dios al poner estos términos tan sencillos y tan fáciles. Ahora bien, yo pregunto, ¿es difícil esta verdad, hermanos, de entender la gloriosa doctrina de la sustitución? No es difícil. Nosotros estamos acostumbrados y queremos siempre arraigarnos a ser duros de corazón. ¿Acaso no podemos creer en esa verdad? Cuando vivíamos sin Cristo, nos negábamos en creer en que Jesús murió por nosotros, pero de una manera salvífica, no solamente como alguna información. Pero creer que Él murió por mí, por ti, y que puede cambiar tu corazón para siempre y convertirte en una nueva criatura, es un regalo de Dios. Quien cree en Él es justificado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Hay un maravilloso plan de salvación entonces, en el cual Cristo nos llama a que vayamos hoy a sus pies en arrepentimiento y fe. No digamos en nuestro corazón, hermanos, quizás cuando tenga algunos años más, porque es que aún estoy muy joven y aún tengo algunos planes que cumplir o ejecutar. El día de la salvación es hoy. El día de arrepentirse es hoy. Este plan de salvación solo está disponible, dice la Escritura, para todo aquel que cree. Esto nos lleva a considerar nuestro último encabezado. ¿Quiénes son los receptores de este amor? O el amor de Dios y sus receptores. Leo una vez más ese bendito versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un texto, en el texto hay una palabra, hermanos, que no tiene límites. ¿Y cuál es? Esa que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero luego viene el límite descriptivo que les pido que analicen con mucho cuidado. Cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ya está limitando, no se pierda. Dios nos amó. Dios amó al mundo de tal manera que cualquier hombre que crea en Cristo sea salvo, ¿cierto? Ni tampoco Dios ha dado a su Hijo para que cualquier hombre que lo rechace sea salvo. Vea cómo está expresado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquí está el límite de ese amor. Mientras que cada incrédulo, hermanos, está excluido. Está excluido. Cada creyente está incluido. Pastor, ¿quiénes son esas personas? Todo aquel que en Él cree. Supongan que hay un hombre que ha sido culpable de todos los placeres de la carne, hasta un grado infame. Supongamos, hermanos, que es tan detestable que solamente se le puede tratar como a un leproso moral. Imaginen a esa persona.
y debe ser encerrado en casa aparte de todo el mundo por temor a que contamine a todos los que lo escuchan y a todos los que lo vean. Pero si ese hombre es más despreciable por los pecados que ha cometido y el más peligroso, si ese hombre cree en Cristo, será limpiado de inmediato de su corrupción y no perecerá jamás. Y suponga que hay otro hombre que en su pecado ha abatido al pobre, ha robado a sus clientes, inclusive ha ido tan lejos, hermanos, que ha cometido un crimen del cual la ley ha tomado reconocimiento, pero vive con pecados ocultos. Si esa persona cree en el Señor Jesucristo, será llevado a restituir y sus pecados serán perdonados. De manera que, hermanos, no se trata de moralidad. No se trata de decencia. Se trata de arrepentimiento. Decía Charles Spurgeon, ni siquiera los diablos en el infierno pueden encontrar razón alguna para que el hombre que cree en Cristo se pierda. Pues está escrito, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que, amigo que me escuchas, que estás sin Cristo hoy, solo Dios sabe, dentro de sus planes eternos, la razón por la que estás escuchando este mensaje hoy, o por la que hayas venido hoy aquí. Pero solo quiero decirte, si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, no importa quién seas, no importa cuán grandes pecados hayas cometido, el Señor los perdonará y heredarás la vida eterna. Note inclusive, hermanos, que esa expresión, todo aquel, tiene un gran alcance. ¿Cuál, pastor? No lo sabemos, es un gran alcance, porque incluye a todos los diferentes grados de fe. Todo aquel que en él cree. Puede ser que el pecador no esté completamente seguro. Es posible. Pero si tiene fe, que sea verdaderamente fe, será salvo. Hay muchas personas salvas que no tienen seguridad de salvación. Como hay otras personas que no son salvas y tienen muchísima seguridad. De ahí la importancia de examinar todo el tiempo nuestros corazones. Aunque sea una fe tan diminuta, que tengamos que verla con una lupa, esa fe es suficiente para salvarnos. Ya para concluir, hermanos, nuestro pasaje termina diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es perecer? Es perder, hermanos, toda esperanza en Cristo, toda confianza en Dios, toda luz en la vida, toda paz en la muerte, todo gozo en toda bendición, toda unión con Dios. Es perder todo eso. Pero si tú estás en Cristo, quiero darte una gran noticia y ojalá la atesores hoy. Esas cosas jamás te pasarán a ti. Si tú crees en Cristo, sí, seguramente serás disciplinado cuando cometemos pecados, porque Dios al hijo que ama disciplina, y seguramente recibiremos disciplina, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo.
pero no perecerás. No perecerás. Si estamos unidos a Cristo, jamás pereceremos. Que el Señor hoy, donde celebramos su Santa Cena, nos ayude, hermanos, a reflexionar, a meditar en su vida, muerte y resurrección. Contemplemos su asombroso amor. El amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y con ese gozo nosotros hoy celebraremos su ordenanza. Vamos a orar y procedemos con la celebración de la Cena del Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, oh Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Padre, a pesar de mí, yo te ruego, Señor, que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos, que tu iglesia pueda ser grandemente edificada y bendecida. Que tú, Señor, obres con tu Santo Espíritu en nosotros, siempre redarguyéndonos de nuestros pecados y ayudándonos, Señor, siempre a gozarnos, a valorar todo lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Por favor, te suplicamos que nos ayudes. Nunca nos abandones en Cristo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les ruego ahora, hermanos, para entrar en la celebración de la Cena del Señor. Les ruego a los hermanos que han sido designados para la repartición de los alimentos, de los elementos, que por favor puedan ir pasando por cada uno de los lugares mientras hacemos una pequeña meditación. Nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo y también en el pasaje que leyó nuestro hermano Manuel esta mañana en el devocional, un pasaje clave sobre la celebración de la Santa Cena. Dice la Escritura, dice Mateo, que mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo, dice el Señor, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Este pasaje, hermanos, nos recuerda el contexto de esa noche cuando el Señor fue entregado. Sin embargo, el pasaje no nos da algunas advertencias a la hora de participar de esta sagrada ordenanza. Esas advertencias el Señor no quiso dejarnos a ciegas, y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 29, nos las da y nos las da de consigna. Dice el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hemos hablado siempre que celebramos esta ordenanza de a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice pruébense a sí mismo, y también de qué significa tomar la cena del Señor indignamente. Decíamos, y el pasaje lo deja claro,
que una de las formas de tomar la cena del Señor indignamente es cuando no discernimos lo que esos elementos significan, lo que significa el pan y lo que significa el vino o la copa. Y por eso nosotros siempre hacemos un llamado a que sean aquellos hermanos que han dado fe pública, que han bajado a las aguas, que se han bautizado, los que participen de la cena. Pues entendemos que todo aquel que ha dado fe pública ha entendido y ha discernido la obra mediadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso les pedimos que en primer lugar pues sean siempre los hermanos bautizados los que participen de la cena. Pero también hablábamos que una forma de tomar la Santa Cena del Señor indignamente también es permitir que esta ordenanza, que esta celebración tan importante y tan sublime se convierta simplemente en un ritual muerto, en algo sin que queme sus corazones, sin que ese fuego interior del Espíritu Santo que nos alegra, que nos da el gozo, que nos da esa vitalidad de poder seguir perseverando, nos consuma. Es no permitir que esto sea simplemente una ceremonia que toca hacer, sino que la vivamos con agradecimiento, con gozo. No se convierta en algo rutinario, sino en que siempre meditemos lo profundo que es participar de este momento. Recuerden siempre, nosotros éramos enemigos de Dios y hoy Él nos invita a su mesa. Y eso es algo glorioso. Otra cosa importante por la que podemos decir que es tomar la cena del Señor indignamente es cuando venimos a esa mesa con pecados sin confesar, con pecados ocultos. Por eso la exhortación es a que siempre allí en su lugar, en su puesto, pueda confesar a Dios sus pecados y de esa manera y con una limpia conciencia, recordando siempre que tenemos abogado para con Dios y que jamás podemos mentirle a Dios diciendo que no hemos pecado, porque recuerden lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que, hermanos, es importante que esto significa que nosotros participamos o no dejemos de participar porque hayamos pecado, sino más bien apunta a que confesemos nuestros pecados para poder participar con una limpia conciencia. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Así que si confesamos nuestros pecados, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que les invito a que un minuto en sus puestos confesemos a Dios nuestros pecados y con una limpia conciencia, sabiendo que el Señor en su misericordia nos perdona y nos limpia, podamos participar de la ordenanza. Un minuto, por favor.
Amén. Habiendo dicho esto, hermanos, les pido a mis hermanos que repartan los elementos, perdón. Gracias. Gracias, hermano. ¿Todos tienen elementos? ¿Listo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le pido el favor a mi hermano Andrés Junior, por favor, colóquese en pie y dé gracias al Señor por el pan. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso. Gracias. Amén. Podemos comer el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le pido el favor al hermano Naisel que por favor dé gracias por el vino. Padre, ella, Señor, tal pacto de ser derramada, Padre, por ese pueblo que te hace trabajar. Amén. Podemos tomar el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano Gustavo, vamos a orar y ahora recogemos los elementos, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos una vez más, Señor, una vez más participar de este enorme privilegio que tú nos regalas
el cual, Señor, hoy tomamos con gozo y siempre con la esperanza de tu eterno, de tu regreso, Señor, de tu segunda venida. Gracias por el sacrificio expiatorio que hiciste en la cruz del Calvario, por el cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, también por tu resurrección, porque sabemos que si tú vives, nosotros también viviremos, Señor. Recibe gloria, alabanza en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre, Señor. Gracias. Amén y amén.